¿ok? Justos de la boca para adentro. Vamos ahí a seguir la secuencia del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Y aquí va a comenzar una nueva sección. Entonces recordemos un poco las secciones que antecedieron a esta nueva sección en el Sermón del Monte. Comenzamos con las bienaventuranzas, ¿verdad? Que retratan el carácter del cristiano. Después, la función del cristiano. ¿Para qué sirve los cristianos? Y ahora va a comenzar una nueva sección que es conocida comúnmente, por lo menos en la teología, la llamamos como las antítesis de Jesús, ¿ya? Y lo que va a hacer Jesús es corregir interpretaciones de la ley equivocadas, y Él va a darle una interpretación todavía más profunda, o mejor, va a darle una interpretación correcta y profunda. Escucharon que fue dicho: odia a tus enemigos y ama a tus hermanos. Yo, sin embargo, les digo que deben amar a sus enemigos. Esas son las antítesis. Y hay 6 antítesis ahí. Y esta es la introducción a esa nueva sección sobre las antítesis. Porque podría parecer que Jesús viene a acabar con la ley, a oponerse a Moisés, a hacer un lado todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, pero él de entrada va a dejar claro que ese no es su propósito. ¿Ok? Entonces vamos ahí a Mateo 5, versículos 17 al 20, y vamos a leer con fe. Esa es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Dice así: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque por ella, Señor, tú denuncias nuestro pecado. Vas profundo en el verdadero problema de nuestro corazón y nos apuntas la esperanza que tenemos para ese problema, Cristo Jesús. Y eso es lo que hacemos domingo tras domingo: ver por tu palabra, entender por las oraciones, escuchar por las alabanzas que nuestra única esperanza es Cristo y que Cristo es nuestro por la fe. Qué bienaventurados que somos. Permítenos en esta mañana, Señor, ser edificados por tu palabra, ser fortalecidos y capacitados, Dios, para vivir la vida que tú deseas. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén. Bueno, justos de la boca para adentro. Estamos hablando del Sermón del Monte como un manifiesto, o sea, aquella declaración pública de principios e intenciones del reino de Dios, y sobre todo como un manifiesto de cómo deben vivir y cómo viven los ciudadanos del reino de Dios. Comenzamos por el carácter, por su función, y ahora por la ética que debería marcar a ciudadanos del reino de Dios. ¿Cuál es la justicia que deben vivir aquellos que son discípulos de Cristo, que hacen parte del reino de Dios? Y ahora el Señor nos va a llevar profundamente al corazón de la justicia o de la ética del cristiano, porque Él va a hacer declaraciones verdaderamente chocantes. Él va a retratar la justicia del cristiano no como meramente exterior, no como la que hacemos con las manos o decimos con la boca. Él va a apuntar a que la justicia que debe ser vivida por el cristiano procede de un corazón regenerado y limpio. Fíjense que antes se decía: no adulterarás, decía Dios en una de sus antítesis. Pero yo les digo que si ustedes ya codiciaron a otra mujer, ya ustedes son adúlteros. Él va a ir profundo al corazón. Él no se va a importar, o se importa, pero no tanto con los frutos de nuestro carácter
sino con la raíz de nuestro carácter. ¿De dónde proceden esos procedimientos pecaminosos que nosotros hacemos? Y él va a decir, la justicia y la ética del ciudadano del reino de Dios tiene que ver con el corazón. Y la justicia, nos va a decir también esta parte del Sermón del Monte, tiene como referencia o tiene su fundamento en algo objetivo, no tiene fundamento en algo que yo me imagine que es bueno y que es malo. No tiene fundamento en mi propia opinión, en lo que a mí me parece correcto o no. Tiene fundamento en algo bien objetivo, la ley de Dios. Ella es la que expresa lo que es bueno y lo que es malo. Ella manifiesta el carácter de Dios. Y entonces nosotros necesitamos resolver ahí un problema que se presenta delante de la ley de Dios. Porque nadie es justificado por las obras de la ley. Es imposible. Entonces lo que vamos a ver en este mensaje es cuál es la relación de la ley con Cristo, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuál es la relación de la ley con nosotros, cristianos, ciudadanos del reino de Dios. Entonces vamos a comenzar con la primera relación, la relación de Cristo y la ley. Y ya Jesús nos deja de entrada que Él no vino a destruir y a hacer a un lado la ley. Versículos 17 y 18. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras exista en el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí Jesús parece estar corrigiendo un malentendido que ya venía corriendo en aquellos judíos que lo escuchaban a Jesús y que lo veían como un nuevo maestro. Y las sensaciones que daba es que este nuevo maestro viene para romper con toda la tradición que nosotros judíos defendemos. Viene a acabar con la ley, viene a oponerse a Moisés. Y Jesús, queriendo o no, había dado pie para que se hicieran esas interpretaciones de su ministerio. Primero, él no era algún ministro formal del judaísmo. Él era un carpintero. Eso significaba que él no había seguido esa carrera de rabino oficial afiliado a la religión oficial de Israel. Él era un carpintero. No hacía parte de ese círculo. Sin embargo, su conocimiento de la escritura era extraordinario, impresionante para aquellos que lo escuchaban. Y no solamente eso, él enseñaba como quien tenía autoridad. No sé si han escuchado esa parte. No como los escribas y fariseos que eran los oficiales de la religión judía. Se decía que escribas y fariseos, como intérpretes de la ley, ellos enseñaban siempre derivando sus declaraciones de una autoridad superior, de algún otro rabino que lo precedía. Entonces, oye, ¿escucharon? El rabino tal dice esto. Ahí aparece Jesús, un tipo que no hace parte de la religión oficial, no es ministro de eso, y dice, ustedes escucharon que fue dicho, pero yo les digo, él no apela a ninguna otra autoridad, él mismo es la autoridad. Entonces esto ya les comienza a hacer un poco la cabeza a estos que lo están escuchando, oye, este viene a acabar con todo. No solamente eso, él había curado y a esto le vendrían otras curas en día sábado. Algo que era terrible para el judío ortodoxo que consideraba que en el sábado no se podía hacer absolutamente nada. Y algunos gestos de Jesús estaban desafiando las interpretaciones que los fariseos y los escribas hacían de la ley. Y ahora está, por así decirlo, inaugurando el reino porque Él ha llegado y está promulgando el manifiesto de ese reino de Dios. ¿Cuáles serán los compromisos más básicos de ese reino? ¿Será que Él viene a romper con toda la tradición? ¿Será que Él viene a anunciar un reino totalmente inédito y desconectado de las promesas que se le hicieron a nuestro pueblo? ¿Será que es un tipo totalmente nuevo? Y ahí entonces Él viene a decir, no se les ocurra por ningún momento pensar que yo he venido a acabar con todo, que yo vengo a ponerme a Moisés, que yo vengo a hacer a un lado la ley, que yo tengo desconsideración por el Antiguo Testamento, que es la manera de resumir con ley y profetas. No lo piensen de ninguna manera. Yo vine a cumplir la ley. Y creo que esta declaración debería corregir no apenas el error que cometieron esos judíos, como lo hizo, debe corregir
el error que tal vez muchos nosotros pensamos con relación al Antiguo Testamento. Que la vida cristiana no tiene nada que ver con la ley. Pensar que la ley era cosa del pasado y que ahora vivimos única y exclusivamente bajo la gracia. Y ese vivir bajo la gracia nos da la sensación de que ahora vivimos bajo una ley más liviana, ligera, fácil de cumplir. Una ley que parece que nos permite ser guiados por nuestro corazón, determinar lo que agrada y no al Señor, bajo el argumento de que lo que importa es amar y perdemos de vista lo que Dios ya ha revelado en su ley como norma para nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida. Entonces Jesús no nos dio la opción de hacer a un lado la ley. No nos dio esa opción. Él mismo no lo hizo. No piensen que vine a hacer a un lado la ley, acabar con la ley. Todo lo contrario, vine a cumplirla. Entonces tenemos que hacer algo con la ley. Y ahí entonces viene a continuación, he venido para cumplir la ley. Como ya les dije, la ley y los profetas eran una de las maneras para referirse a toda la escritura del Antiguo Testamento. Y ahí Jesús entonces afirma, he venido a cumplir la ley. Y la cumplió por lo menos en dos sentidos. El primer sentido es algo que se llama en teología cumplimiento escatológico o sentido escatológico. O sea, Él está cumpliendo cosas que se dijeron de Él en la antigüedad, en el pasado, y ahora Él está completando, llenando, llevando a plenitud esa ley, la escritura del Antiguo Testamento. Él es quien lleva a plenitud la revelación del plan redentor de Dios registrado en la ley y los profetas. Cada profecía que apuntaba al Mesías, que nacería de una virgen, que sería despreciado por los suyos, que sería tentado, que sería traicionado, que sería vendido por 30 monedas de plata, que sería molido y castigado. Jesús es el cumplimiento de todo eso. Él lleva a plenitud toda la ley y los profetas, porque Él mismo en su vida llevó a plenitud lo que fue dicho de Él. Él es el cumplimiento. La palabra ahí, cumplimiento, es pleró, de plenitud. Él llena las lagunas que fueron dejadas allá atrás. Él las completa. Cada ley ceremonial dada a Israel, esto de los holocaustos, sacrificios, sacrificar un animal, todo eso estaba apuntando a lo que era necesario para reparar el problema del pecado. Derramamiento de sangre, castigo, sustitución, representación. ¿Quién cumple todo esto? Jesucristo, y lo hace de manera perfecta. Él es el sacrificio suficiente y eterno al que están apuntando todas y cada una de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Él vino para cumplir la ley y los profetas. Él es el clímax de la revelación del plan redentor de Dios. Es el fin al que apunta todo el Antiguo Testamento. Ese es el primer sentido, pero hay un segundo sentido en el que Cristo cumple la ley y es el de la obediencia perfecta. Cada ley registrada en el Antiguo Testamento fue llevado a plenitud, fue cumplido de manera perfecta por Él. Cada precepto registrado en la ley, cada código fue cumplido, obedecido perfectamente en Jesús. Él vivió y pasó por este mundo sin cometer pecado alguno y obedeciendo activamente cada demanda de la ley de Dios. Y esa obediencia podría inclusive dividirse en dos más: obediencia activa y obediencia pasiva. La obediencia activa es la que Él intencionalmente practicó, obedeció cada ley, Él intencionalmente la obedeció. Y la obediencia pasiva es Él sufrió la pena que demandaba la ley. Pasivamente Él sufrió el castigo en esa cruz. Entonces Él cumple la ley de manera perfecta en ese sentido. Y hay algunos podrían decir entonces, ya que Jesús cumplió la ley de manera perfecta y en nuestro lugar, como decimos nosotros los cristianos, si no somos salvos por las obras de la ley, entonces esta ya no tiene validez para nosotros. Si somos salvos por gracia, si todo el propósito de la ley era mostrarnos la necesidad de un Salvador, que éramos incapaces de cumplir la ley, y ese Salvador vino en Jesús, entonces la ley acabó en Jesús. Y esa es la manera en que piensan muchos cristianos.
Muchos teólogos que defienden esto son los llamados antinomistas, anti, contra y nomos ley. Ellos creen que la ley ya no tiene ninguna validez, vigencia y autoridad para nosotros, porque estamos bajo la gracia. Pero el Señor nos dice, no piensen que he venido a abolir la ley. Y si les quedó alguna duda, versículo 18, porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús está diciendo básicamente, mientras que haya universo, los más mínimos detalles de la ley permanecerán y se van a cumplir. Esa J en verdad es la I en el abecedario griego, es la letra que se escribe más sencillamente, y ese tilde es como un signo en el hebreo, un rasguñito para diferenciar una letra de otra, para referirse que hasta en los mínimos detalles la ley iba a continuar. ¿Por qué la ley continúa? Porque los preceptos, los mandamientos de Dios expresan el carácter inmutable y eterno de Dios, lo que Él aprueba y lo que no, lo que Él ama y lo que no. La ley continúa manifestando lo que Dios demanda de nosotros, continúa declarando nuestros deberes, continúa determinando lo que es bueno y lo que es malo, y las promesas que Él ha hecho se cumplirán. Ahora, allá en el Antiguo Testamento habían 3 leyes, 3 tipos de leyes. Y hay que hablar de ellas un poquito para entender el punto. Estaba la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, autoritativa para cualquier persona de cualquier tiempo, de cualquier lugar y de cualquier época. Esa ley escrita en el corazón que nos aprueba o nos reprueba. Cosas que todo ser humano debería cumplir, ley moral de Dios. Pero Israel también tenía otra ley, la ley ceremonial, la de los sacrificios y holocaustos que estaban apuntando a lo que era necesario para reparar el problema del pecado. Y la ley civil de Israel, el código de conducta de cualquier ciudadano israelita que vivía en ese territorio. Jesús viene y Él sí, acaba con una de esas leyes. ¿Cuál será? ¿Cuál de esas 3 leyes ya no somos obligados a cumplir? La ley ceremonial, exactamente. ¿Por qué? Porque Cristo la completó, ya no es más autoritativa para nosotros. Ella sigue apuntando los principios del culto al Señor, lo que es necesario para presentarse delante de Dios. Y ahí tenemos Cristo, el Cordero perfecto de Dios, que nos permite esa relación con Él. No tenemos la ley judía, pero tenemos la ley chilena. Eres un ciudadano chileno, en el territorio chileno necesitas cumplir con la ley del país. Y la ley moral, ella continúa autoritativa para nuestras vidas. En cualquier época y en cualquier lugar, no matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, y los que vienen antes de eso es que son con relación a Dios. Entonces, esa ley moral que es fácil de quebrar constantemente por nosotros, está vigente. Y si ella está vigente y continúa siendo válida para toda la humanidad, nuestra relación con ella evidencia si tenemos o no lugar en el reino de los cielos. Si somos ciudadanos del reino de Dios, si somos grandes o pequeños en su reino. Está válida. No puedes escapar de eso. No piensen por ningún momento que yo vine a acabar con la ley, dice Jesús. Y ahí, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás será considerado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. La relación que tengas con la ley de Dios evidencia cuál es tu lugar en el reino. Ahora, más preocupante que ser grande o pequeño en el reino de Dios, no voy a entrar en esa cuestión. Lo verdaderamente asustador es si es posible entrar al reino de Dios siquiera. Porque lo que va a decir Jesús a continuación es profundamente chocante. Fíjense, versículo 20, y aquí comenzamos a ver el segundo punto. La relación de la ley con el cristiano. Versículo 20, yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. No te preocupes si vas a ser grande o pequeño en el reino de Dios.
Preocúpate si vas a entrar al reino de los cielos. Ese es el punto al que Jesús nos está llevando y está llevando al que lo está escuchando. ¿Por qué es asustador y por qué esto iba a causar conmoción en aquellas personas que estaban escuchando a Jesús? Porque escribas y fariseos eran los más correctos de los correctos en aquella época y en aquel pueblo. Eran maestros de la ley, personas dedicadas a interpretar y obedecer la ley. Ellos eran tan minuciosos de la ley, querían practicarla y obedecerla en los más mínimos detalles que ellos le hicieron un apéndice a la ley, el Talmud, donde son comentarios exhaustivos de la ley. Hay que reposar el día sábado. Y entonces el Talmud pregunta, ¿cuánto se puede hacer en el día sábado? Y hace preguntas irrisorias como, si mi casa se está quemando, ¿puedo salvar lo que está en ella en día sábado? ¿O cuenta como trabajo? ¿Cuántas cuadras tengo que caminar para comprar el pan? ¿Será que si paso de cierta cantidad ya se considera trabajo? Eran así, legalistas. Los mínimos detalles se iban a la ley. Y Dios les está diciendo, Jesús les está diciendo, su justicia tiene que ser mayor y superior a la de los legalistas. Tienen que ser más correctos que ellos. Tienen que ser más justos que aquellos que en aquella época se pensaba, la siguiente leyenda de la tradición judía decía lo siguiente, que si hay dos lugares en el reino de Dios, solamente dos, uno es para un escriba y otro es para un fariseo. Es que no puede haber gente más justa que ellos. Y Jesús está diciendo, su justicia tiene que superar a la de escribas y fariseos. Inclusive ellos hacían más de lo que era pedido. En la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo le dice al Señor, Señor, te agradezco porque yo ayuno 2 veces a la semana. En la ley no hay nada de eso. En la ley se recomendaba hacer ayuno 1 vez al año. Y él dice, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. Muchas veces nuestra relación con Dios es así. Queremos llevarla todavía más pesada, porque creemos que con esa obediencia vamos a ganar puntos con Dios, favores, lo vamos a hacer deudor de bendiciones. Y ahí entonces tenemos que lidiar con eso. ¿Cómo podría la justicia del cristiano superar a la de los fariseos? Y más complicado todavía, ¿cómo puede ser esta una condición para entrar en el reino de los cielos? ¿No somos salvos por gracia? ¿Cómo resolver esto? Jesús no está hablando de justicia en términos de cantidad. Algo así como los fariseos cumplen 300 leyes, ustedes van a tener que cumplir 400. Tienen que superar con mucho o en mucho su justicia. No está hablando en términos de cantidad, está hablando en términos de calidad. Una justicia de la boca para adentro. Porque es Jesús aquí, a los fariseos, es a Jesús a quien llama de hipócritas, de sepulcros blanqueados. Me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Estos son justos de la boca para afuera. Entonces Jesús está hablando en términos de calidad, una justicia que procede de un corazón regenerado y transformado. Ahora, esto no hace las cosas más fáciles. No, para nada, en absoluto. Las hace más complicadas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no es justo. Nuestro corazón es profundamente pecador, es engañoso. Tu corazón es perverso, eso es lo que dice la palabra. Ya tuviste esos momentos en los que tú no te reconociste porque reaccionaste muy mal y después dice, es que salí fuera de mí, no era yo, ese eras tú. Es justamente lo que nosotros somos. Ese momento en el que nosotros decimos, estuve fuera de mí, eso es lo que realmente es capaz nuestro corazón. Eso somos nosotros, ese es nuestro corazón. Y es más fácil tratar con los actos externos que con las disposiciones del corazón. Es más fácil reprimir las manos y la boca que los afectos del corazón. Fíjense que cuando tratamos un pecado, ¿cómo lo tratamos generalmente? Con los actos externos. Estoy pasando mucho tiempo en el streaming. Oye, hay que cortar el Netflix. Estoy gastando mucho, consumiendo mucho, comprando mucho
para sentirme aliviado, aliviada, hay que cortar con esos cartones, con esas tarjetas de crédito. Siempre estamos tratando el exterior. Pero Jesús está yendo más profundo. Hay que ser justos de la boca para adentro también. Jesús no está rebajando su ley, ajustándola a nuestras posibilidades. La está llevando a un nivel mucho más profundo y está diciendo, para aquellos que están pensando en hacer parte de su reino, algo que aparentemente es muy desanimador. Y no es suficiente con cambiar tu conducta. No es suficiente con ser decente, moral y correcto. Es necesaria una justicia perfecta. Y es necesaria que se haga desde un corazón nuevo. Fíjense, esto fue retratado muy bien en el evento de Jesús con el joven rico. ¿Se acuerdan? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Y Jesús le responde, cumple con esto, con esto, con esto. Y el joven rico, todo esto lo vengo haciendo desde mi juventud. ¿Está? Ok. Cosas externas. Y cuando Jesús le dice, te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Ahí me tocó su corazón, ¿verdad? El afecto, aquello que en verdad él depositaba toda su confianza y esperanza, aquello que funcionaba como un salvador para él. Jesús le dijo, de él te tienes que deshacer para que encuentres en mí la salvación. ¿Y cuál fue la respuesta del joven rico? Quedó muy entristecido. Quedó muy entristecido. Y los discípulos dijeron, ¿quién podrá ser salvo entonces? O sea, con una de estas declaraciones, esta es la pregunta que uno debería hacerse, ¿no? ¿Quién será salvo entonces? Y Jesús respondió, es imposible para el hombre, pero no para Dios. Es imposible para nosotros superar esa justicia, practicarla desde el corazón, pero es posible para Dios. ¿A dónde nos está llevando Jesús? Al punto de partida con el que comenzó su manifiesto, a la primera declaración del Sermón del Monte. ¿Cuál es? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús nos está llevando con esa declaración tan desanimadora a que reconozcamos que somos pobres, miserables, que no tienen absolutamente nada para ofrecer al Señor. Si tú piensas que puedes cumplir con esta justicia, estás entendiendo mal el Evangelio. El Evangelio no es un desafío a tu moralidad, no es un desafío a que seas una mejor persona, decente, con buenos modales y valores. El Evangelio es una invitación a recibir el más precioso regalo, la justicia de otro, hecha por ti en tu lugar de manera perfecta, la justicia de Cristo Jesús. Es a eso que nos está llevando este punto, a que tú de repente acorralado, sin ningún recurso, sin ninguna justicia, sin nada que tú puedas ofrecer a Dios, digas, soy pobre, necesito gracia y misericordia. No puedo salir de esta situación por mi misma mano, por mi misma justicia o méritos. Y eso es justamente el retrato de la parábola del fariseo y publicano. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que se necesita para superar la justicia de fariseos y publicanos, de fariseos y escribas? En la parábola había un fariseo que se dirigía a Dios, decía, Señor, gracias porque no soy como este aquí, pecador, miserable. Yo soy una persona digna. ¿Y cuál fue la actitud del publicano? No se atrevía ni siquiera a mirar al cielo y decía, Señor, ten misericordia de mí. ¿Quién fue el que volvió justificado para casa? ¿Quién superó la justicia de quién? El publicano. Porque reconoció su pobreza espiritual, su pobreza de espíritu. Esa es la preciosa noticia del Evangelio. No que ahora tú puedes cumplir la ley porque Jesús la rebajó. Es que puedes ser justificado porque Jesús cumplió toda la ley en tu lugar. La buena noticia del Evangelio es que para la ley que sigue vigente, que continúa válida mientras haya universo,
tenemos una justicia perfecta para presentar. La justicia de Cristo que puede ser tuya si confías en Él. La buena noticia del Evangelio es que tú no puedes obedecer de tal manera que superes la justicia de escribas y fariseos. No puedes por ti mismo entrar al reino de los cielos. No puedes alcanzar el estándar de Dios para asegurar tu entrada a su reino. Tú no puedes, pero Dios en Cristo sí puede. Y lo hizo. Es imposible para ti, pero es posible para Dios. La única justicia perfecta que puede hacernos ciudadanos del reino de Dios es la justicia de Cristo, y Él te la ofrece por gracia. Él te puede vestir con ella. Él te la puede dar para que la presentes delante del Padre. Entonces, cuando nos encontramos con semejante exigencia, cometemos un error si resolvemos intentar siquiera superar la justicia de los legalistas. Si resolvemos que de ahora en adelante, ahora sí voy a ser disciplinado, ahora sí voy a venir a la iglesia, ahora sí voy a comprometer, ahora sí voy a colocar mi devocional en día, mi lectura, mi oración, cometes un error si abordas la vida cristiana de esa manera. Porque al encontrarnos con semejante exigencia, lo que debemos hacer es dejar de pensar en nosotros, dejar a un lado nuestras resoluciones, pensar que nosotros damos cuenta del desafío. Debemos dejar de mirarnos para nosotros y debemos ir al lugar donde hay justicia perfecta, a Cristo. Fijar nuestros ojos en Él. Y si hemos ido a Cristo, es porque hemos recibido un nuevo corazón. Y esa es otra promesa del Evangelio. Jesús nos concede un nuevo corazón. No somos abandonados a nuestra propia fuerza y a nuestro propio corazón pecaminoso. Él nos da su Santo Espíritu que regenera nuestro corazón, que lo va transformando para que nosotros amemos su ley. Esa es la manera en que nosotros manifestamos el amor por Dios. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Cómo es que un hijo te prueba su amor? Obedeciendo las normas que tú le colocas. Es de la misma manera. Entonces, para ser ciudadanos del reino de los cielos, necesitamos más que terapia, necesitamos más que algo de iglesia y algo de religión, necesitamos un trasplante de corazón. Uno que ame a Dios y que sea ocupado por el propio Espíritu de Dios. Y Jesús, el Rey de ese reino, nos da ese nuevo corazón, nos da su Espíritu para que lo obedezcamos, para que lo amemos, para que nuestros corazones, el amor por Él y por su ley, vaya en aumento. Necesitamos un nuevo corazón para vivir de esta manera. Y esto hace parte de las promesas del Antiguo Testamento. Fíjense, Ezequiel 36 del 24 al 28. Antiguo Testamento. Yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. ¿Para qué? Para que cumplan mis estatutos, para que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Para que obedezcamos los preceptos de Dios. Entonces, la ley sigue vigente, solo que ahora no estamos bajo la condenación de la ley, porque Cristo la sufrió toda en su carne en el castigo. Pero ahora tenemos la ley para responder a Dios con gratitud y adoración, tan grande salvación. No es la ley el medio por el que tú conquistas el amor de Dios, tu salvación y tu justicia. Es la ley ahora, la manera de conocer más a Dios, de responder a Él con gratitud, de deleitarte en el Señor. La ley es un regalo para nosotros. Agustín de Hipona decía que fuimos salvos de la ley para la ley, para obedecerla ahora y amarla, pero con un corazón regenerado. Para obedecerla y amarla, pero ahora desde otra posición, justificado, no condenado. La ley entonces no es esclavizadora, es todo lo contrario, libertadora. Juan, puedes colocar la diapositiva. Quiero hacer este paralelo
paralelo del pastor Eber Jr. Justicia de escribas y fariseos versus justicia de Cristo. La justicia de escribas y fariseos es para mostrar a los demás que vean cómo soy justo. La justicia de Cristo es para presentar delante del Padre. La justicia de escribas y fariseos se preocupa con los frutos, con lo que hacemos con las manos, con la boca, con nuestro cuerpo. La justicia de Cristo se preocupa con la raíz, con nuestro corazón, con el pecado debajo del pecado. No apenas con los síntomas, sino con la causa de eso que caminoso que hacemos vez tras vez y a lo que volvemos. Se preocupa con el hacer, la justicia de los escribas. Se preocupa con el ser, la justicia de Cristo. Estimula la soberbia. Si yo cumplo, lleno el pecho y digo, si pude. La justicia de Cristo estimula la humildad. Soy un pobre de espíritu, subsistiendo por la gracia generosa del Dios misericordioso. La justicia de escribas y fariseos pone cargas pesadas sobre uno mismo y sobre los demás. La justicia de Cristo es un yugo fácil y ligera la carga porque es llevado por Él mismo. La justicia de escribas y fariseos es esclavizadora, mientras que la justicia de Cristo es liberadora. Esto es lo que nosotros tenemos si estamos en Cristo. Entonces, si has recibido un nuevo corazón para amar a Dios, cuando lidies con el pecado necesitas pensar en el pecado por detrás del pecado, en el corazón del pecado. Cuando estés lidiando con el pecado, piensa en las razones que te están llevando a proceder de esa manera. Muchas de nuestras medidas son ataques al exterior y a los hábitos, pero no al corazón, no a nuestras motivaciones. Y necesitamos pensar en esto cuando queramos tratar con el pecado. No digo que no trates lo exterior, los procedimientos. Claro, si tienes ganas de darle una pedrada a alguien, oye, piensan que va a ser malo, que puedes ir a la cárcel. Todo esto exterior. Pero necesitamos pensar las motivaciones también y pedir al Señor que nos sonde, que muestre qué es aquello que yo estoy dejando de aprovechar en Cristo y que ya tengo en Cristo, que lo estoy buscando en ese pecado. ¿Qué es eso que está funcionando para mí como un Salvador que yo no tenga ya en Cristo? ¿Qué es eso que me cautiva en ese pecado que yo ya no tenga en Cristo? Nosotros como cristianos tenemos que ser mucho más profundos en nuestra vida espiritual que apenas recortar conductas. Necesitamos ser reflexivos con las disposiciones de nuestro corazón. También para eso es nuestro tiempo devocional diario, para meditar en esto. Era lo que pedía David: Señor, sonda mi corazón. Ve si hay en mí camino de maldad, líbrame de lo que está oculto de mí, que es profundo. Porque la justicia es de la boca para adentro. Y gracias a Dios, el Señor nos da su Santo Espíritu para que esto sea producido en nosotros. Y gracias a Dios, que Él no nos juzga por nuestra justicia practicada, sino por la justicia de Cristo. Entonces, yo termino, hermanos y amigos, diciendo lo siguiente: aquellos que están explorando la fe cristiana, no consideres el Evangelio como una manera de desarrollar crecimiento personal, adoptar una buena moralidad, tener buenos hábitos. Eso es muy poco para lo que Dios quiere hacer en tu vida. El Evangelio es la única solución para el más grave problema que todo ser humano tiene sobre la tierra: ser un transgresor de la ley de Dios, merecedor de justa condenación, sin capacidad para obedecer. El Evangelio te concede la justicia perfecta de Jesús, hecha por ti, en tu lugar, para tener paz con Dios, recibir un nuevo corazón, ser adoptado como su hijo y hacer parte de su reino, el único que permanecerá para siempre y tendrá justicia, paz y alegría, de verdad. Y para ti que llevas años en la iglesia, el Evangelio no es una manera de evitar problemas en la vida, de ser inmunes al sufrimiento, de convertirse en una mejor versión de ti mismo.
de dar algo a los hijos para que sean ciudadanos de bien. Eso es muy poco para lo que el Señor quiere hacer contigo. El Evangelio es la transformación que el propio Dios está haciendo en nuestro interior por el Espíritu Santo para hacernos verdaderos humanos, para hacernos más parecidos con Cristo. Esa es la única respuesta para nuestro corazón. El Evangelio es el amor de Dios llenando nuestros corazones para que no busquemos en nadie más, solo en Él, lo que tenemos en Él de manera perfecta y plena. Que al mirar este Evangelio, que al mirar a Cristo cumpliendo por nosotros y en nuestro lugar, nosotros simplemente podamos rendirnos a Él y decir: ten misericordia. Y la palabra dice que somos bienaventurados al hacerlo. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros nos rendimos a Él, viene de parte suya gracia generosa, inagotable, para cubrirnos, para enriquecernos, para llevarnos al Padre. Nada es más precioso e importante que eso. Que el Señor nos ayude a ser justos, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, el único justo, perfecto y capaz de obedecer en nuestro lugar. Y justos porque nuestro corazón ha sido y está siendo transformado por el Espíritu de Dios. Yo les invito a que oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, somos llevados, acorralados, Señor, a reconocer nuestra miseria, nuestra incapacidad, nuestra pobreza. Y para que digamos y confesemos: Señor, sí, soy eso, soy pobre, soy pecador, soy miserable. No puedo ofrecerte nada, no puedo cambiar por mí mismo. Soy alguien que merece justa condenación. Y gracias porque a ese reconocimiento no hay discriminación, hay gracia. Gracias porque a ese reconocimiento no hay condiciones. Algo así como: bueno, ahora vive decentemente y ven a la iglesia. Deja eso y sé una persona decente. Gracias porque para ese reconocimiento hay brazos abiertos. Hay gracia inagotable. Hay amor. Gracias, Señor, porque hay gracia para nosotros. Hay gracia para ciudadanos del reino de Dios. Y también tenemos que pedir perdón, Señor, por considerar en tan poco tu ley, por pensar que ella es cosa del pasado, sin ninguna validez para nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, a vernos representados en Cristo por la fe y agarrarnos de Él como si todo dependiera de eso, Señor. Y gracias porque todo depende de ti. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.